Se está preparando. Queda poquito. Ok, ahora sí estamos transmitiendo. Pueden partir. Podemos empezar entonces. Esperamos unos minutitos para que se sume más gente, por mientras. Bueno. Unos 2 minutitos. 2 minutos y vamos a partir el tercer ciclo del conversatorio de O'Higgins, ciclo del proceso constituyente. Eduardo, ¿tú ya estás al mando o no? Estoy aquí, no al mando, digamos, pero no me gusta la palabra al mando. Bueno, pero no suena bien. hoy día Sí, es tu día. estoy en los switch. Ya, tú eres el tras bambalina. Oye, Claro. ¿podemos preguntar para ver las personas que están acá? ¿Podemos hacer la pregunta de cuántos son de la región de O'Higgins? Sí, pues, pero ¿sabes qué? No. ¿No podí? Es que no, ¿Para qué no me aparece aquí cuestionas, Eduardo, en entonces? No, es que no, recuerda que no es mi Zoom, entonces Ah, verdad, ya, no está el monito. ya. Pero lo podemos preguntar igual y lo pueden como confirmar a través de las reacciones, pues de las manitos. Sí, a ver, partamos ahora, Partamos poniendo la cámara completa. antes de que iniciemos la sesión. ¿Quiénes son de la región de O'Higgins? ¿Pueden levantar el dedito o la manito? Alejandro, Las lo veo. reacciones. La Vero. ¿Quién más de la Vale de la Sí, región de la O'Higgins? reacción. ¿Quién más? Oscar Bravo de la región de O'Higgins. Don Ramiro, me acuerdo, que parece que estuvo en unas sesiones de Santiago, si mal no recuerdo, ¿o no, don Ramiro? De la Reina. De la Reina, sí me acuerdo que había gente de Santiago. Ya, de a poco se van a ir sumando. ¿Les parece que partamos, chicos? Karen también está sumando, que es de la Sexta. ¿Partimos nomás, Fernando? Ya, pues. Ya. Entonces vamos a iniciar esta tercera sesión de este conversatorio del proceso constituyente que fue organizado por Fuerza Común O'Higgins. Le damos la más cordial bienvenida para aquellos que se están sumando y que no hemos tenido la oportunidad de conocernos. Mi nombre es Guara Ortiz. Yo pertenezco al grupo que está trabajando en la región de O'Higgins para poder conformar este partido que está iniciando, que está con muchas ganas de poder transformar en realidad lo que hemos venido planteando desde el 18 de octubre del año 2019. Hoy día vamos a continuar con este ciclo de conversatorio. Partimos con tipos de Estado. Estuvimos conversando del Estado unitario y federal. Después seguimos el día martes, si mal no recuerdo, las formas de gobierno, que estuvimos viendo el sistema parlamentarista, presidencialista, semipresidencialista. Y hoy día toca ver el rol del Estado con Fernando Atria, que ustedes lo deben ubicar bien. Fernando es abogado constitucionalista, muy conocido en el mundo político también, docente de la Universidad de Chile, con vasta trayectoria. Y hoy día él va a estar justamente explicándonos esta diferencia que hay entre el Estado subsidiario y el Estado de bienestar, que es el que quisiéramos nosotros poder plantear en este proceso constituyente, en el cambio de la Constitución que se va a estar discutiendo posterior a la pandemia. Agradecerles que hayan tenido el tiempo y la disposición de sumarse hoy día. Sabemos que estamos en un momento difícil, que muchas veces estamos más pendientes de lo que estaba ocurriendo con la pandemia, pero es necesario darnos estos tiempos de conversación porque después de la pandemia, lo hemos reiterado en todos los conversatorios, se viene una discusión de fondo que tiene que ver con el proceso constituyente, el tipo de constitución y el Chile que se viene para el futuro. Así que les damos las gracias por estar hoy día y sin más, Fernando, te damos la palabra para que puedas, por favor, hacer este tercer ciclo del conversatorio organizado por la región de O'Higgins. Muchas gracias, Guara. Es un gusto para mí estar participando en estos conversatorios. Creo que estas oportunidades de conversación y conversación política y constituyente con vistas a las decisiones constituyentes que vamos a tener que tomar en el futuro cercano, son bien importantes. Y celebro que haya entonces, que la Plaza de O'Higgins haya organizado este ciclo de conversatorios sobre estos temas vinculados a la nueva Constitución.
Y yo quiero decir un par de cosas sobre esta oposición entre Estado subsidiario y Estado, bueno, de bienestar o Estado social, como también se le llama, etcétera, como una manera de introducir la conversación para que después haya tiempo para que podamos conversar y que hayan preguntas, etcétera. Lo primero que hay que decir cuando uno habla de Estado subsidiario es que en Chile el principio de subsidiariedad y Estado de subsidiariedad tienen un significado típicamente chileno. O sea, si me lo permiten, subsidiariedad es como cachai, una palabra, un chilenismo. Una palabra que no significa en Chile lo mismo que significa en todo el resto de la reflexión sobre subsidiariedad. Y esto es una cosa que los defensores de la subsidiariedad siempre usan. Ellos siempre dicen, no, si el Estado subsidiario no es puro neoliberalismo, el Estado subsidiario es un concepto mucho más amplio que tiene que ver con el pensamiento social de la Iglesia Católica, etc. Y eso, en términos académicos, puede ser bien verdad, pero políticamente, en Chile, Estado subsidiario significa neoliberalismo. Es así de simple. Estado subsidiario es neoliberalismo. Y se manifiesta diría yo, bueno, se manifiesta en varias dimensiones, por supuesto, pero yo creo que hay dos que son especialmente notorias y que para la discusión constituyente van a ser especialmente, yo creo que son bien centrales en la discusión que viene. Una tiene que ver con los derechos sociales y otra tiene que ver con la posibilidad de acción del Estado respecto de la economía. Y en ambos casos, lo que en Chile se llama principio de subsidiariedad, da respuestas neoliberales. Por eso hoy en Chile, independientemente de las cuestiones teóricas, en Chile neoliberalismo y subsidiariedad significan lo mismo. En términos de los derechos sociales, el principio de subsidiariedad es un principio que impone al Estado el deber de velar por las condiciones del mercado antes que por la realización de derechos sociales. Lo cual es otra manera de decir que en Chile no hay derechos sociales, ¿no? Porque el mercado es la negación de los derechos sociales. Entonces, por ejemplo, recuerden ustedes cuando se discutió sobre la gratuidad en la educación superior, en el segundo gobierno de la compañera Bachelet, en un primer intento se habían fijado ciertas condiciones para acceder a la gratuidad de las instituciones que diferenciaban según si se trataba de universidades estatales o universidades no estatales, privadas en ese sentido. Y eso fue impugnado, la constitucionalidad de esa diferenciación fue impugnada. Y el Tribunal Constitucional declaró que era una discriminación arbitraria, que la ley distinguiera según el estatuto estatal o no de una universidad. Ahora, eso creo yo muestra con la mayor claridad posible que en el régimen actual constitucional chileno, el deber fundamental del Estado no es realizar derechos sociales, porque si fuera a realizar derechos sociales, entonces tendría perfecto sentido que el Estado dijera, para la realización de derechos sociales, el Estado tiene un deber especial con universidades que son estatales, que no tiene respecto de universidades privadas, y eso justifica que haya una diferencia en el régimen entre ambas. Eso es algo que en cualquier país razonable es una distinción que es perfectamente aceptable. En Chile no lo es. ¿Por qué no lo es? Porque evidentemente, desde el punto de vista del funcionamiento de la educación superior como un mercado, es necesario que el régimen aplicable a todas las instituciones sea el mismo. Y entonces, desde la óptica del Estado subsidiario, o lo que es lo mismo, desde la óptica neoliberal, el Estado, la legislación, no puede hacer diferencias entre el estatuto de los agentes estatales y los no estatales. Y eso fue lo que dijo el Tribunal Constitucional, y entonces las condiciones de la gratuidad fueron condiciones que son las mismas para las universidades estatales que para las universidades privadas. Eso, creo yo, refleja esta primera, o es una clara manifestación de esta primera idea. El Estado subsidiario entiende que en materias tradicionalmente vinculadas a lo que se llama derechos sociales, o sea, educación, salud, seguridad social, esos son los tres típicos, el deber fundamental del Estado es preservar las condiciones del mercado antes que preguntarse por cuál es la manera más adecuada de realizar derechos sociales. Y el Estado social, por contraposición,
es un Estado cuyo deber fundamental es realizar derechos sociales. Entonces, no hay una protección constitucional de las condiciones del mercado. ¿Cómo se realizan los derechos sociales en el contexto de un Estado social? Es una cuestión que admite discusión, por supuesto, porque hay distintas maneras de entender las exigencias que plantean los derechos sociales. Esa discusión, cómo se realiza, cómo se cumple el deber fundamental del Estado de realizar derechos sociales, y entonces de garantizarlos, es una cuestión que queda hasta cierto punto entregado a la política democrática, al juego político. Pero el deber fundamental que la Constitución le impone al Estado en un Estado social es la realización y garantía de derechos sociales. Salud, educación, seguridad social, por lo menos. Yo creo que ahí hay una clarísima diferencia, y una diferencia observable en los sistemas que hoy día tenemos entre un Estado subsidiario o neoliberal y un Estado social, ¿no? Entonces hoy día tenemos con la reforma que yo creo que en este sentido es bien importante, que introdujo la ley de inclusión durante el segundo gobierno de Bachelet, pero tenemos, salvo eso, un sistema de mercado en educación, o hemos tenido hasta entonces un sistema de mercado en educación, tenemos un sistema un sistema de salud que es un sistema de salud público para quienes no pueden pagar, y un sistema de salud privado que opera con aseguradoras privadas en materia en salud, y para qué hablar en pensiones, que es lo que importa. Una de las cuestiones que controla las discusiones sobre las reformas es cómo asegurar que el mercado, el sistema de AFP pueda seguir funcionando. Entonces ahí tenemos una característica bien obvia. El Estado subsidiario, el Estado neoliberal, es un Estado para el cual el deber fundamental es asegurar las condiciones del mercado. El Estado social es un Estado en el cual que tiene el deber fundamental de realizar los derechos sociales. Pero también hay otra dimensión, que es en la intervención en el funcionamiento de la economía. Un Estado subsidiario es un Estado que en principio, porque es un Estado neoliberal, un principio no interviene. Es decir, eso implica un modelo de desarrollo en que la dirección del desarrollo, la forma del desarrollo, el ritmo del desarrollo va a estar enteramente determinado por la iniciativa privada. Es decir, la diversificación que se va a producir en la economía chilena, las características fundamentales de la economía chilena, el desarrollo o no de cadenas de valor, etcétera, ese tipo de cuestiones son todas cuestiones que en un Estado neoliberal se responden sobre la base de lo que la iniciativa privada hace o no hace. Un Estado social, por contraposición, es un Estado que entendería que tiene la posibilidad de actuar en la economía de modo de orientarla. Por supuesto, aquí también hay distintas versiones, ¿no? Uno puede tener versiones mucho más intervencionistas que otras, pero yo creo que la cuestión fundamental, en el caso de un país como Chile, ¿es posible? ¿Es el Estado chileno un Estado que puede fijarse objetivos estratégicos como parte de la estrategia de desarrollo económico? Hoy día la respuesta es claramente no. No existe una institucionalidad que permita eso. Y lo que Chile necesita es ciertamente una institucionalidad de ese tipo. Y yo creo que hay ciertos ejemplos que son obvios, ¿no? Por ejemplo, tiene cómo hacerlo, tiene una institucionalidad adecuada el Estado chileno para decir que Chile va a transformarse en, no sé, en un plazo de 10 o 15 años, lo que sea, en un centro de referencia mundial en cuanto... Ahora sí. No sé en qué momento me enmudecí. Perdón, es que estaba diciendo a la persona. Les voy a solicitar, porfa, a quienes van ingresando que silencien su micrófono para que podamos continuar, por favor, porque un poco el audio cuando están los micrófonos encendidos. Por favor, los que vayan ingresando, que apaguen su micrófono y te alcanzamos a escuchar. Parece que se quedó pegado, Fernando. No, yo estoy bien. O sea, No, sí, ¿estoy o no? Estoy. Ah, Sí, ya. está bien, perfecto. Yo pensé que se había ido. Sí. Ya. Fui clandestinamente silenciado, pero ya estoy al aire de nuevo. Ya, siga nomás. No, y me queda muy poco, termino con esto. Entonces yo decía, ¿tiene el Estado chileno una institucionalidad que permita que el Estado declare como un objetivo estratégico del desarrollo de Chile, que Chile se transforme en un plazo de 10 a 15 años en un centro de referencia mundial para el desarrollo de conocimiento y tecnología
investigación y tecnología sobre el litio, por ejemplo, el aprovechamiento del litio. O que el Estado de Chile no tiene mecanismos a través de los cuales pueda decidir Chile no va a exportar cobre como concentrado. Chile va a desarrollar cadenas de valor en la industria minera, que no se han desarrollado espontáneamente. Esta, creo yo, es una diferencia fundamental. En el modelo del Estado subsidiario, si no se desarrollan espontáneamente, bueno, eso es simplemente porque no corresponde, no hay interés privado y por consiguiente el desarrollo de Chile no va a ir en esa dirección. Eso lo que significa es que nosotros, los chilenos, los ciudadanos, a través de la política, no tenemos oportunidad, no tenemos espacio para decidir ni siquiera las características estratégicas centrales de la línea de desarrollo chilena. Y eso, creo yo, ha llevado, bueno, en los hechos, ha llevado a un modelo de desarrollo extractivista, rentista, que está, además, bastante estancado. La productividad en Chile dejó de crecer a fines del siglo XX, ¿no? O sea, no hay aumentos de productividad, lo cual muestra que este modelo neoliberal de un Estado prescindente topó techo hace 20 años. Y lo que Chile necesita es un Estado que pueda asumir una acción económica más decisiva. Esto no quiere decir, por supuesto, economía centralmente planificada ni cosas que pertenecen a un mundo ya de hace 80 o más años, pero sí quiere decir un Estado que pueda actuar en la economía y de ese modo proveer de una conducción y guía estratégica al desarrollo chileno. Yo creo que esas dos dimensiones, derechos sociales y desarrollo económico, son las dos dimensiones en que es más notoria la diferencia entre lo que tenemos en Chile, que es un Estado subsidiario, es decir, neoliberal, y lo que en Chile necesitamos, que es un Estado que, aprovechando la caracterización típica europea, llamaría Estado social, que en algunas partes también se llama Estado de Bienestar, etc. Eso como una introducción a esta conversación, si les parece. Muchas gracias, Fernando. Sí, nos parece espectacular porque la idea de hoy es justamente poder generar el diálogo, el debate, más allá de hacer como una exposición tan extensa, es que también podamos hacer algunas consultas. Este es el espacio justamente para hacerlo. Les vamos a pedir, porfa, a las personas que están con dos audios, algunos deben estar viendo el Facebook y el Zoom, no lo sé, pero suena por ahí algo, para que puedan, por favor, silenciarlo. Y por una moción de orden y de tiempo, las personas que quieran comentar, vamos a estar disponibles con la apertura de los micrófonos, pero por favor les pedimos que no se extiendan más allá de 1 minuto por un tema de orden y de tiempo, para que toda la gente pueda hacer sus consultas, no más allá de 1 minuto, de lo contrario vamos a tener que nosotros hacer de chacales con el Eduardo y pedirles que por favor reduzcan el comentario en moción del tiempo, ¿ya? También estamos a través de Facebook Live en vivo, vamos a ir dando las preguntas que vayan surgiendo en el Facebook, y las personas que no quieran hablar y quieran hacer las consultas a través del chat, también las vamos a estar leyendo. Así que pueden levantar la manito, por favor, quienes quieran la palabra. Si no sabe ocupar el Zoom, hay una reacción que dice que levantar la manito si no lo hace enfrente de la pantalla, y con Eduardo vamos a estar pendientes para poder darle la palabra. Igual, mira, podríamos partir con una pregunta que hace Dogo, que me parece como interesante para abrir el diálogo. El cambio en el modelo de Estado, ¿cómo afectaría a la inversión extranjera? Y si esta inversión bajara, ¿es tan terrible como lo ejemplifica la derecha? Ahí está la primera pregunta. En la medida que vayan surgiendo, vamos a ir sumando más preguntas para que Fernando las pueda ir anotando, pero para iniciar el diálogo, Fernando, si quieres, puedes partir con esta consulta que hace Edogo, me imagino que es Eduardo. Pero no yo. Bueno, yo supongo que si hubiera una transformación del rol del Estado y esa transformación significara, como decía yo, o como no decía yo, economía centralmente planificada, abolición del mercado, etcétera, negación de la propiedad privada, eso probablemente afectaría seriamente a la inversión extranjera. La verdad, también probablemente afectaría a la inversión nacional. Entonces, por supuesto, no se trata, creo yo, la diferencia o lo que necesitamos no es un Estado de esas características. Yo creo que en las condiciones actuales es un Estado que sea compatible, por cierto, con una economía que en general va a tener
un empuje que viene dado por el desarrollo del sector privado, que es innegable. Yo creo que eso tiene que ver con consideraciones que exceden con mucho a la situación chilena, tiene que ver con el momento mundial. Pero eso no quiere decir que lo que sea necesario y lo que necesitamos es un modelo neoliberal de desarrollo en el cual la conducción del desarrollo y la orientación estratégica queda enteramente fuera de la deliberación política. Yo no creo que el hecho de que pueda haber, o de traer a la deliberación política la orientación estratégica del desarrollo, sea algo que resulte incompatible con la iniciativa privada. De hecho, yo creo, al contrario de lo que suele decirse, que desde el punto de vista de las condiciones de la inversión, la situación actual, que es una situación de incerteza respecto del futuro, dado la creciente deslegitimación del orden político y constitucional chileno, es una situación que no llama a la inversión, porque el inversionista necesita tener capacidad de predecir el futuro o de anticipar el futuro a 10 o 20 años plazo, según el tipo de inversión de que se trate, ¿no? Y yo creo que en las condiciones actuales de deslegitimación política en Chile, esa posibilidad de anticipación del futuro es bien escasa hoy día. Entonces, desde el punto de vista de fomentar condiciones para la inversión que Chile necesita para su desarrollo, yo creo que la construcción de un orden constitucional estable y legitimado es una condición bien importante. Y por otro lado, yo creo que la transformación, digamos, la abolición, la superación del Estado neoliberal no implica un Estado que es incompatible con la iniciativa privada. Significa nuevas condiciones para la iniciativa privada, por supuesto. Y esas son condiciones, creo yo, bueno, es posible que esas nuevas condiciones sean menos atractivas para algunos inversionistas y en ese caso entonces lo probable es que haya esos inversionistas no estén dispuestos a invertir, pero yo creo que continuar un proceso de desarrollo con un nivel de agresividad medioambiental que tiene Chile, yo creo que simplemente no es sostenible. Entonces necesitamos tener una reorientación en esa dimensión, y si esa reorientación implica que va a haber ciertos niveles de inversión, cosa que yo no creo que sea una necesidad, pero puede pasar, bueno, yo creo que tendrá que ser así. Gracias, Fernando. Se está sumando más personas. Para los que se vienen sumando, recordarles que este es un conversatorio que está organizado por la región de O'Higgins, Fuerza Común O'Higgins. Estamos también a través de Facebook Live. Y vamos a ir dando la palabra a quienes quieran solicitarla. Álvaro pidió la palabra. No sé si estás por ahí, Álvaro. Sí, aquí estoy. ¿Se escucha? Se escucha. Recordar, por favor, Perfecto. que ojalá no sea más allá de un minuto. Adelante, Álvaro. Ya. Chuta, menos un minuto ya. Bueno, viendo un poco el proceso colombiano, quizás tal vez una de las grandes ganancias fue como el artículo que decía como Colombia es una república social y democrática, y claro, y que con eso se supera un poco el tema de como el Estado subsidiario, pero han surgido, yo creo que la izquierda incluso se ha equivocado de tomarlos como otras propuestas, o tal vez no ha sabido, que son como el Estado solidario, o el Estado protector, y hay como distintas maneras de Estado, pero por ejemplo yo creo, por lo que sé, que el Estado solidario sería como un poco más o menos mantener esta lógica neoliberal, porque sería como ayudar bajo la lógica solidaria a quien lo necesita y no como focalizarse solo como en los pobres, que es como un poco como también lo que es el neoliberalismo. Eso. Gracias, Álvaro. ¿Quieres comentar enseguida, Fernando? Yo estoy de acuerdo con Álvaro. O sea, yo creo que aquí es bien importante no perderse en las palabras, porque claro, uno podría tener largas discusiones sobre cuál es el nombre del Estado que uno quiere. Tiene razón Álvaro, la forma habitual para referirse al Estado social en la discusión constitucional suele ser Estado social y democrático de derecho, ¿no? Lo social ahí es por oposición a formal, ¿no? Estado formal de derecho, que era la idea decimonónica de un Estado mínimo, etc. Entonces, social y democrático de derecho apunta a lo que yo decía, a un Estado cuya función principal es la garantía de derechos sociales.
Por supuesto, esos derechos sociales son derechos sociales universales y eso excluye lo que nosotros hemos conocido, porque eso es otra manifestación del neoliberalismo, que es este gasto social o este Estado que está orientado únicamente a proveer servicios a los más pobres, porque todo el resto se lo compra en el mercado y entonces lo que produce es segregación, etcétera. Eso ha sido toda la discusión que ha habido sobre educación, sobre salud, etcétera. Entonces yo estoy de acuerdo, yo creo que no hay que gastar demasiado, aunque algo importa, pero no es lo más importante, ni mucho menos cuál es el nombre. Hay nombres establecidos para esto. Yo creo que el punto central es el contenido. En términos de derechos sociales, la oposición, el deber fundamental de velar por las condiciones del mercado o el deber fundamental de realizar derechos sociales, y en términos de derechos sociales entendidos como programas sociales universales que garantizan espacios de igualdad a todos los ciudadanos versus espacios o programas sociales focalizados cuya finalidad es simplemente se reduce a enfrentar la pobreza más seria y que entonces garantiza que el resto quedará sujeto al mercado y eso producirá la segregación que nosotros conocemos en Chile. Yo creo que esas son las dos cuestiones centrales ahí como criterios de diferenciación. Muchas gracias, Fernando. Me tocó hacer una parte frívola que me está pidiendo Eduardo. Por favor, si es que algunos pudiesen abrir su pantalla para que tomemos una fotito para dejar registro de esta actividad, para que la dejemos en el recuerdo, justamente para la página de Fuerza Común. Hay un Facebook de Fuerza Común y de Instagram, y nos gustaría mucho poder compartir esta imagen. Los que puedan abrir sus cámaras, agradecidos. Los que no, lo entendemos también, así que no hay problema. Eduardo, tú me avisas cuando podamos tomar la fotografía y después vamos a ir con algunas preguntas que han hecho a través del chat, Fernando, y otras preguntas que están haciendo a través del Facebook. Y Ramiro que está ahí esperando también, así que... Nos va a faltar tenía un trato con Ramiro. Parece. Bien, ahí va a ir la foto, ahí va a ir la foto. Denme un segundo, voy a sacarla como registro primero que todo. Muy bien. No, avísanos para peinarnos antes, por favor. Sí, por supuesto. ¿Ya? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todos listos? ¿Sí? Digan whisky. Se ven maravillosos. 1, 2, 3, ahí va. Ya, voy a tomar otra para que no se me vaya a perder. Ya, aquí está. 1, 2, 3. Vamos. Muchas gracias. Asegúrate que la tengas, porfa, Edu, para que no pasemos ningún chascarro. No, sí, espérame un segundito, ya aquí la estoy por mientras que tú revisas, voy a leer el comentario de Pablo Torreblanca, que dice: en el contexto de la posible asamblea constituyente, ¿cómo la izquierda podría unirse en una o dos listas? Sabemos que su división es una segura derrota, dice. Converger los movimientos sociales parece un imperativo, tanto en la calle como en los partidos de izquierda. Ese es un comentario de Pablo Torrealba. Voy a aprovechar también, Fernando, ¿tienes lápiz ahí para anotar, cierto? ¿Sí? Y color naranjo, Fuerza Común. Me parece. Mira, una de las preguntas que apareció en Facebook dice: ¿dónde queda la jurisdicción constitucional en el marco de ese Estado social de derecho al que aspiramos? ¿Una democracia que no esté neutralizada puede ser compatible a un TC? Esa pregunta surgió en el Facebook. Y otra pregunta de Facebook, te voy a ir tirando de a tres nomás, Fernando, para que no nos enredemos. Dice: ¿de qué forma debería redactarse la nueva Constitución para que las riquezas de Chile no estén solo en las manos de la oligarquía chilena? Ya. Si puedes comentarnos y después, sí, por favor, y después seguimos con las preguntas. Bien. A ver, respecto de la pregunta de Pablo, claro, que es distinta no se refiere a la forma del Estado. Yo creo que esa pregunta, ¿cómo se asegura la convergencia suficiente para que en la elección de la Convención Constitucional el fraccionamiento no tenga efectos negativos, que podrían incluso llegar a ser catastróficos? Yo creo que esa es una pregunta que va a ser importante, pero yo creo que no es el momento para devanarse los sesos con eso, porque yo creo que el plebiscito ordena. Entonces el fraccionamiento no va a afectar gravemente a las fuerzas del apruebo para el plebiscito. Después del plebiscito, por supuesto, esa va a ser la cuestión central. Y ahí, creo yo, para un partido como Fuerza Común,
va a haber una responsabilidad bien grande, porque fuerza común, por una parte, nosotros decimos, fuerza común no es uno más de los partidos que existen, no es uno más de los partidos tradicionales, no somos distintos, pertenecemos a la política que va a venir, más que a la política que se acaba con esta constitución. Pero tenemos que actuar en este momento, vamos a tener que actuar en ese momento y vamos a tener que desarrollar una estrategia, etc. Y por supuesto, yo creo que asegurar, digamos, actuar de modo tal de que no se produzca una derrota por secretaría, solamente por el fraccionamiento, yo creo que va a ser una cuestión fundamental de tener a la vista, junto con, bueno, nuestras alianzas tienen que también reflejar el tipo de partido que somos, ¿no? Yo creo que ahí va a haber una cuestión compleja, desafiante, pero que va a ser necesaria. Pero yo creo que todavía no es la pregunta central. Eso va a ser después del plebiscito. Respecto de la jurisdicción constitucional, bueno, yo tengo, por así decirlo en términos académicos, una posición crítica de la idea de jurisdicción constitucional, pero esa yo creo que no es la cuestión fundamental ahora. Es perfectamente posible, porque existen otros países, que hayan sistemas de jurisdicción constitucional que no son parte de una constitución tramposa, es decir, que no son parte de un conjunto de dispositivos orientados a producir neutralización política. Y yo creo entonces que es posible que en la nueva constitución exista algo que parezca, que sea llamado Tribunal Constitucional y que eso sea compatible con un Estado que asume con eficacia su responsabilidad de realizar derechos sociales y de conducir estratégicamente el desarrollo. Por supuesto, el diablo está en los detalles aquí. Esto depende de cómo se diseña una forma de jurisdicción constitucional. Y eso será parte de la discusión en la Convención Constituyente. Yo no creo que la cuestión relevante sea tener un tribunal constitucional versus no tenerlo. O sea, yo creo que nosotros estamos hoy día en una situación extrema. Al otro lado, en el otro extremo, está la posibilidad de no tenerlo, pero hay muchas posibilidades intermedias que dependen de cómo sea diseñado un mecanismo de justicia constitucional. Y yo creo que entonces, aunque yo sería partidario más bien de tener formas alternativas que no pasaran por un tribunal, yo veo que es probable que la nueva constitución se rinda al hecho de que hay tribunales constitucionales en prácticamente todos los países del mundo. Esto es una solución habitual. Nosotros tenemos una versión particularmente nefasta, por cierto, pero eso no quiere decir que toda forma de tribunal constitucional necesite ser igualmente nefasta. Entonces, yo creo que cuando llegue la convención va a haber propuestas de mantener el tribunal o de cambiar, crear un tribunal distinto, y yo creo que hay mucho espacio para que haya un tribunal, pero que sea suficientemente distinto del actual. ¿Cómo se garantiza que las riquezas no estén en manos de la oligarquía? Fíjense ustedes que lo que pasa en materia tributaria es bien indiciario del problema que nosotros tenemos. Si ustedes comparan la distribución del ingreso en países europeos como Suecia, ¿no? Holanda, ese tipo de países, antes de impuestos y después de impuestos, pasa una cosa bien curiosa. La distribución del ingreso, el índice Gini, etcétera, antes de impuestos es más o menos parecida a la chilena. No es igual, pero es un poquito menor, etcétera, pero es más o menos parecida, está en el mismo rango. La distribución del ingreso después de impuestos en esos países se desploma, ¿no? O sea, se hace mucho más igualitaria. En Chile permanece prácticamente igual. Es decir, en Chile la estructura tributaria no tiene ninguna capacidad de redistribuir el ingreso. Entonces la pregunta es, ¿por qué? Y mi respuesta sería, eso muestra la debilidad, la neutralización, la incapacitación del poder político. Porque evidentemente para poder redistribuir es necesario que hayan transferencia desde los que tienen más a los que tienen menos. Y los que tienen más son los que tienen, junto con tener más recursos, tienen más poder. Entonces, mientras más poder tienen ellos, más poder necesita la política para afectar sus intereses. Y como tenemos una política que no tiene ningún poder, entonces no tiene ninguna capacidad de afectar sus intereses. Y la verdad, y eso significa entonces que el sistema tributario es fundamentalmente, y esto es una brutalidad, es neutral a la redistribución. Es decir, es distributivamente neutral. ¿Cómo se soluciona eso? Bueno, el primer paso es teniendo una política que pueda afectar los intereses de los grupos económicamente más poderosos. Si no tenemos una política que pueda afectar los intereses de los grupos más económicamente más poderosos, da lo mismo que la Constitución diga, el sistema tributario producirá redistribución. No importa eso.
No son declaraciones lo que se necesita. Es un poder configurado de un modo que pueda actuar. Piensen ustedes lo que pasa en otro caso distinto. La Constitución chilena garantiza a todos los chilenos, a todas las personas, vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Eso se lo garantiza incluso a los habitantes de las zonas de sacrificio. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya zonas de sacrificio si todas las personas tienen constitucionalmente asegurado su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Y la respuesta es, porque para vivir en un medio ambiente libre de contaminación lo que se necesita no es una garantía verbal, no es que la Constitución diga que se garantiza ese derecho, es que el Estado tenga la capacidad de enfrentarse al poder económico que resulta afectado por las medidas de protección medioambiental necesarias para asegurar ese derecho. Entonces, mientras tengamos un Estado que no tiene esa capacidad, por mucho que la Constitución diga que se garantiza ese derecho no va a estar garantizado. Y desde el punto de vista de la distribución de las riquezas naturales y de la explotación de los recursos naturales, etcétera, yo creo que ocurre más o menos lo mismo. La nueva Constitución, por supuesto, que yo espero que declare que esos recursos naturales son recursos públicos o nacionales, y etcétera. Pero la cuestión no es solamente eso. La cuestión es, lo más importante es que la Constitución configure un poder estatal que sea capaz de proteger el hecho de que esos recursos naturales sean explotados en beneficio de todos y que no sean apropiados por la oligarquía. Así que yo creo que esa es una cuestión importante. Eso depende en parte del régimen constitucional de los recursos naturales, lo que la Constitución diga sobre los recursos naturales, pero depende también, y probablemente más importantemente, del hecho de que la Constitución logre constituir un poder político eficaz para actuar y enfrentarse a otros poderes fácticos, como el poder económico. Muchas gracias, Fernando. Mira, Ramiro Marino nos está pidiendo por favor la palabra hace un momento. Vamos a recordar a las personas que quieran hacer algún comentario o consulta, levanten la manito por favor para poder darles la palabra, y a la gente que se va sumando pedirles que silencien por favor su micrófono mientras tanto. Ramiro, si quieres hacer la consulta, estamos en relación al tema de Estado subsidiario y Estado solidario, y viendo el contexto mundial, yo quisiera preguntarle a Fernando, entiendo que el péndulo hacia lo subsidiario fue promovido, lanzado enormemente por Reagan Thatcher. ¿Cuál es el estado del péndulo hoy y hacia dónde ayuda o afecta la pandemia? Gracias, Ramiro. ¿Le respondo, Guara? O... Si quieres te doy, porque hay dos preguntas más de Facebook para que las puedas anotar si quieres. Ya. ¿De qué forma se puede regular la extracción de los recursos naturales de manera que no solo se enriquezcan unos pocos en desmedro del resto de la ciudadanía? Ya. Y la otra dice, a mí me gustaría saber cómo vamos a acabar con la corrupción que hay en la política y el gobierno actual. Sabemos que de izquierda a derecha son alas del mismo pájaro. Ese es como un comentario en realidad más que pregunta, pero también se puede... Sí. A ver, a mí me van a decir que soy monotemático, pero yo vincularía el último con el tema que yo venía diciendo antes, porque yo creo que la corrupción, por supuesto, la corrupción son actos individuales de acción ilícita que deben ser perseguidos y castigados. Eso no cabe ninguna duda, eso es lo primero que hay que decir. Pero cuando uno lo piensa de un modo un poco más sistémico, la corrupción es la compra de poder político por el poder económico, ¿no? En eso consiste la corrupción. Es el poder económico que quiere transformarse en poder en político y para eso lo compra. Entonces, evitar la corrupción es evitar la compra de poder político por poder económico. Es declarar al poder político algo que no es susceptible de ser comprado. Y eso, entonces, es limitar el poder económico. Es prohibirle al poder económico hacer algo que el poder económico quiere hacer. Entonces yo creo que también, y por eso me van a decir monotemático, yo creo que también aquí hay una dimensión una manifestación más de las consecuencias de un poder político débil. Porque lo que tenemos que entender es que nosotros llevamos 30 años viviendo bajo un poder político que no puede ponerle límites al poder económico. Y esos límites no puede ponerle límites para proteger el medio ambiente, no puede ponerle límites para asegurar, por ejemplo, diversificación productiva, no puede ponerle límites para evitar el abuso del ciudadano y no puede ponerle límites para que compre poder político. Entonces,
Aquí hay una causa común que tiene muchas manifestaciones y es esta incapacitación genérica del poder político que define a la Constitución que tenemos. Si la nueva Constitución logra corregir eso, por supuesto, esto no quiere decir que va a acabar mágicamente con la corrupción, pero por cierto, va a tener una política que va a estar en condiciones de defenderse con más eficacia de ser comprada. Va a tener una política que va a estar en condiciones de proteger más al ciudadano y evitar el abuso. Va a estar en condiciones de tener una política que va a poder actuar de modo más eficaz para proteger el medio ambiente, etc. Así que eso es lo que me gustaría conectar la pregunta sobre la corrupción a todo a lo que veníamos conversando. Respecto de, de la extracción de recursos naturales, hoy día cualquier persona, en teoría cualquiera, puede pedir una concesión de unas sustancias minerales, de recursos naturales, y explotarlos, pagar los impuestos que tiene que pagar, la patente, que es una patente ridícula, y listo. No hay más. Eso, por cierto, también es algo que yo esperaría que con la nueva Constitución cambiara, ¿no? Aquí hay es bien divertido esto, porque la Constitución declara y usa un lenguaje curiosamente categórico. Es bien categórico. Vean lo que dice la Constitución. La Constitución esta, la vigente, el Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. El Estado, o sea, todos nosotros tenemos el dominio imprescriptible, inalienable, absoluto de todas las minas. Pero, claro, ¿cuál es el truco? El Estado concesiona las minas y los particulares que reciben las concesiones tienen derecho de propiedad sobre esas concesiones y esas concesiones les dan derecho sobre todo el contenido económico de la mina. Entonces el Estado es dueño de la mina, pero el contenido económico se concede y entonces se privatiza. Bueno, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Evidentemente, como el Estado es dueño de la mina, en principio debería poder reponer las condiciones de las concesiones que concede. ¿Por qué no puede el Estado decidir cuáles son las condiciones de esas concesiones? Y al especificar cuáles son las condiciones de esas concesiones, entonces el Estado podría asegurarse de que parte del contenido económico de su derecho de dominio sobre las minas, bueno, quedará para el Estado, ¿no? Eso creo yo es el tipo de cosas que la nueva Constitución debería producir. Respecto de lo que preguntaba Ramiro, sobre dónde está el péndulo, o sea, es evidente, ¿no? O sea, hubo hacia fines de los 70 y durante todos los 80 y los 90, nos llegó a los 90 a nosotros, de modo más fuerte, una hegemonía neoliberal incontrarrestable, creo yo. De hecho, fue tan incontrarrestable que yo creo que esperar que la Concertación durante los 90 hubiera hecho algo muy distinto de administrar el modelo neoliberal es un poco falto de realismo, porque yo creo que hay una cuestión de precisamente hacia dónde va el mundo entero, ¿no? Entonces, cuando el mundo entero va en una dirección, aunque no es la dirección que a uno le gusta, la posibilidad de partir en una dirección muy distinta que esa es limitada. Entonces la pregunta de Ramiro es totalmente pertinente. ¿Cuál es la dirección en la cual va el mundo hoy? O sea, para saber hacia dónde vamos a ir una vez con la nueva Constitución. Y yo creo que hoy día es mucho menos claro. Hoy día hay una respuesta muy poco clara a esa pregunta. Porque el neoliberalismo ciertamente ha visto su hegemonía afectada, ¿no? O sea, hoy día no tiene la hegemonía que tenía en los 80 y los 90, ciertamente. Pero eso no quiere decir que haya sido completamente derrotado, ni mucho menos. Y sobre todo, yo creo que hay dos cosas que abren posibilidades, nada más. Una, yo creo que hay cierta conciencia creciente, y yo creo que también va a ser una de las consecuencias de la pandemia, de que estamos viviendo una suerte de fin de ciclo, ¿no? De que la dirección que traíamos es una dirección que no es sustentable en el mediano plazo, y que entonces algo hay que hacer de modo diferente. Y esa es la segunda característica de este momento, creo yo. Es que no hay mucha claridad respecto de una alternativa. Y entonces eso es parte, yo creo que es más bien un camino que va a tener que hacerse al andar, y hay distintos intentos en distintos países de buscar hacia dónde ir. Pero yo creo que esas son las dos características de nuestro momento. Una creciente conciencia de la insostenibilidad de la línea que venía trazada y una cierta incerteza respecto de cuáles son los modos alternativos. Y eso lo que hace es, creo yo, abre posibilidades. No determina las cosas, pero yo creo que abre posibilidades. Respecto del efecto de la pandemia mismo, en Chile en particular, yo creo que hay dos efectos
que son bastante, a mi juicio, claros. Uno tiene que ver con esto que veníamos hablando, y probablemente va a ser no solo en Chile. Que yo creo que hay momentos en los cuales la idea neoliberal, de que yo me rasco con mis propias uñas, de que mi vida y mi todo depende de mí y nadie más, y que no tengo vínculos con nadie, y que no hay sociedad, sino solo individuos y sus familias, como dijo Thatcher, hay momentos en que esa idea, aunque es falsa, parece cercana a la experiencia. Es decir, parece verdadera. Y hay momentos en que se revela falsa. En la experiencia, no en la teoría, en la experiencia. Yo creo que los momentos en que se revela falsa son típicamente, hay dos momentos típicos en que se revela falsa. Uno es el momento, las guerras. ¿No? En las guerras está claro que nuestro interés vamos todos juntos, o sea, o perdemos o ganamos todos juntos. Los otros momentos son los momentos de catástrofe, ¿no? El momento de terremoto es típicamente un momento en que surge solidaridad. Y los momentos de pandemia yo creo que son otros de estos momentos en que la idea neoliberal se refleja falsa en la experiencia, en que no tiene sentido de que yo acapare todo el alcohol gel, porque si yo soy el único que tiene alcohol gel y vivo rodeado de gente que no tiene alcohol gel, me va mal igual, ¿no? Entonces, es parte de la experiencia en un momento de pandemia que mi interés está vinculado al interés de los que viven conmigo. Y esa idea, creo yo, entonces se hace parte de la experiencia, y yo creo que va a tener efecto en la discusión que va a recomenzar, digámoslo así, después de la crisis sanitaria. ¿Cuáles van a ser los efectos? Por supuesto, eso depende de muchas otras cosas, pero esos son el tipo de cosas que yo creo que uno puede decir acerca de eso. Voy a apagar eso. Gracias, Fernando. Vamos a pedirle, por favor, a las personas que se están sumando que puedan silenciar sus micrófonos para que no escuchemos conversaciones privadas de la casa. Y también vamos a ver a la gente que se ha sumado al Facebook Live. Se han sumado muchas personas también acá al Zoom. Agradecer mucho que puedan estar disponibles en este minuto para conversar sobre el rol del Estado. Fernando, hay varias preguntas que aparecen acá en el chat. Te voy a hacer algunas para que puedas ir, por favor, tomando nota. Alejandro Guerra dice, ¿cómo se podría limitar al principio de subsidiariedad si sale a discusión en el proceso constituyente, para que no dé paso a la privatización salvaje neoliberal que hoy tenemos de los derechos sociales? Esa es una. Edogo hace... ¿Quién? ¿Perdón? Edogo, es que debe ser Eduardo, pero aparece como Edogo. Dice, considerando el eventual cambio constitucional y el tratamiento de los recursos naturales por parte del Estado, ¿qué sucede con los derechos de extracción de aguas y otros? ¿Se deberá indemnizar a dicho grupo económico o el cambio de las reglas del juego no involucra este tipo de compensaciones? Y una tercera pregunta que aparece en Facebook dice, hola profe, saludos, me imagino que es una alumna obviamente. ¿Es viable dentro del proceso constituyente el Congreso unicameral? Y si es viable, ¿cuáles son los pros y los contras? Y lo otro, ¿es posible prescindir de un TC, de un Tribunal Constitucional? Saludos. Hasta ahí llegamos por mientras y bueno, que pueden pedir la palabra también. Levanten la manito y les damos la palabra. A ver, a lo de Alejandro, ¿cómo se puede limitar el principio de subsidiariedad para evitar esta privatización de los derechos sociales? Yo diría que en el proceso constituyente no se trata de limitar el principio de subsidiariedad, se trata de erradicar el principio de subsidiariedad y el Estado subsidiario. Yo creo que, y reemplazarlo por el Estado social, por un Estado cuyo deber fundamental es la realización de derechos sociales. Por supuesto, si uno podrá lograrlo, eso depende de las correlaciones de fuerzas que haya en la convención, etcétera, de un montón de cosas, pero yo diría que nuestro objetivo en la nueva Constitución es erradicar el Estado subsidiario. Porque nuestro objetivo, diría yo, es erradicar el neoliberalismo. Y el Estado subsidiario es, en Chile, neoliberalismo. Entonces, por cierto, yo creo que es fundamental derechos sociales de verdad, que no sean privatizados. Y eso supone un Estado que tiene el deber de preservar derechos sociales, y eso es una vuelta a lo que yo hablaba al principio, pero yo creo que estoy de acuerdo con Alejandro, salvo en quien lo pone en términos de limitar el principio de subsidiariedad. Yo lo pondría en términos de erradicar el principio de subsidiariedad y reemplazarlo por el Estado social y democrático de derecho. Edogo, o Eduardo supuestamente, ¿qué pasa con los derechos de agua? Hoy día la Constitución asegura, sigue el mismo formato que respecto de las minas.
las aguas, nos dicen, dice la ley, son bienes nacionales de uso público, ¿no? Las aguas, eso quiere decir, son tan públicas como las calles y las plazas, que también son bienes nacionales de uso público. Pero se conceden derechos de aprovechamiento. Y sobre esos derechos de aprovechamiento, los particulares que los reciben tienen derecho de dominio. Entonces, el argumento es, no se están privatizando las aguas, se está privatizando el aprovechamiento de las aguas. Noten ustedes, lo mismo que en las minas. No se están concesionando las minas, se está concesionando el aprovechamiento de las minas. Es decir, se está concesionando todo el contenido económico de esos recursos a los privados. Se está privatizando todo el contenido económico del recurso y lo único que queda es un dominio que carece de un dominio estatal, un dominio público que carece de contenido económico. Por supuesto, la solución es un régimen. La solución es un régimen que reconozca derechos de aprovechamiento, porque evidentemente el agua es un recurso económico y muchas actividades económicas realizadas por personas requieren de agua. Entonces, la alternativa a lo que existe hoy día no es un sistema en que no hay derechos de aprovechamiento particulares. Por supuesto que tiene que haberlo. Y tiene que eso ser compatible con la posibilidad de desarrollar en el largo plazo o en el mediano plazo proyectos de desarrollo agrícola, etcétera. Todo eso tiene que seguir existiendo. Entonces, yo creo que eso que sí cambia o que sí podría cambiar. Cuestiones, por ejemplo, como las siguientes. Esto es solo como un ejemplo del tipo de cosas que podría ser distinto en un régimen de agua distinto. Que las aguas estén vinculadas a la tierra, ¿no? Que no se pueda desvincular el derecho de aprovechamiento de la tierra. Que no se pueda acumular derechos de agua con fines puramente especulativos, ¿no? En fin, que deban ser usados. Cosas de ese tipo. Que tengan límite, que caduquen bajo ciertas condiciones. Si no se usan, caducan. En fin, ese es el tipo de cosas que yo creo que un régimen suficientemente distinto de las aguas tendría que contener. Yo creo que en la medida en que haya una transición desde un régimen de privatizado hacia un régimen que tenga características razonables como las que yo les he indicado, yo no veo por qué las personas que tienen derechos de agua deberían ser indemnizadas, ¿no? Eso depende de la Constitución, pero yo creo que ¿en qué caso sí se justifica que una persona sea indemnizada? Se justifica cuando una persona tiene algo y la ley se lo quita, ¿no? Es decir, tengo una casa y me la expropian y me quedo sin casa. Yo creo que en ese caso no hay necesidad de ser neoliberal para decir, si una persona tiene una casa y la ley se la quita, bueno, le tienen que pagar el precio de la casa. Eso no es ser neoliberal, creo yo. Ahora, otra cosa es decir, mire, cualquier cambio regulatorio que afecta a lo que yo puedo o no puedo hacer con mi casa, usted tiene que pagármela como si fuera el valor de mi casa. Eso me parece ridículo. Entonces, yo no creo que un cambio de régimen en las aguas implique necesariamente la obligación a todos los afectados por esos cambios de régimen. Claro, si alguien deja de tener derecho de poder usar agua que tenía antes, entonces puede ser que haya una justificación en esos casos. Pero esos casos no deberían existir, eso no debería pasar. Así que yo no veo que sea necesario indemnizar. Por último, respecto del Congreso unilateral. Respecto del Tribunal Constitucional, bueno, ya dije algo sobre el Tribunal Constitucional. Yo creo que la discusión sobre si eliminar el Tribunal Constitucional es una discusión que se hace cada vez más pertinente, dado las brutalidades que el Tribunal Constitucional está haciendo. Y entonces vamos a ver cómo va a llegar, cuál va a ser el ambiente. Mi impresión hoy es que, aunque hay mucha descontento con el Tribunal Constitucional, en general, como en todas partes existen tribunales constitucionales, yo veo difícil que la nueva Constitución tenga la audacia de simplemente eliminarlo. Pero a mí no me preocupa demasiado eso, porque yo no creo que sea importante, o sea, que no creo que la única solución aceptable sea eliminarlo. Es también posible un tribunal constitucional suficientemente distinto para que no sea el cerrojo de una constitución tramposa, sino sea una manera de proteger una constitución democrática. Y respecto del Congreso unicameral, bueno, yo entiendo que ustedes ya discutieron sobre parlamentarismo y presidencialismo, entonces eso facilita esta respuesta. En principio, el sentido del bicameralismo es que las dos cámaras representan o significan formas de representación, criterios de representación diversos. Ejemplo norteamericano, en que ustedes tienen la Cámara de Representantes, que es la Cámara Baja, o sea, la Cámara de Diputados, en que se eligen proporcionalmente, ¿no? Cada cierto número de habitantes eligen un representante.
y la del Senado en Estados Unidos, que se elige por estados. Entonces, por ejemplo, no sé, Ohio, que tiene como 4 habitantes, elige los mismos 2 senadores que elige California o que elige Nueva York, que tienen millones y millones y millones de habitantes. ¿Por qué? Porque ahí la lógica no es proporcional, es por estado. Uno podrá discutir si eso conviene o no conviene, pero ahí por lo menos que haya 2 cámaras tiene su lógica. Hay 2 cámaras porque hay 2 formas en que el pueblo norteamericano es representado. Nosotros tenemos bicameralismo con el mismo criterio de representación. De hecho, en muchos casos, el distrito para elegir diputados es el mismo que la circunscripción senatorial. Por lo tanto, no hay diferencia en criterios de representación y tampoco hay diferencia en las facultades, porque nosotros tenemos que, en cuanto a sus facultades, salvo en algunos casos en la acusación constitucional, etcétera, pero salvo en algunos casos, las facultades de la Cámara de Diputados y las facultades del Senado son un espejo una de otra, ¿no? Eso creo yo que es una solución irracional. Entonces, ¿es la solución unicameralismo? Bueno, esa es una posible solución, por cierto, pero es importante que no es la única, ¿no? O sea, es también posible tener una cámara baja que sea la cámara política, ¿no? La cámara donde se deciden las cosas y que a veces que haya otra cámara que se llama Senado también para revisión de algunas cuestiones en particular, etcétera. Hay muchas experiencias, muchas posibilidades. La que tenemos nosotros de tener bicameralismo elegido con el mismo criterio y con las mismas facultades ambas cámaras, yo diría es una solución manifiestamente irracional. Es pura duplicación y eso lo único que implica es ineficacia. O sea, lentitud, dificultad, eternización. Así que yo creo que esa es una solución que tiene que ser cambiada. Y ese cambio puede ser o a unicameralismo o a una bicameralismo, pero en que la Cámara Baja tiene la conducción, es la Cámara Política. Por supuesto, nada de esto es independiente de qué es lo que se decida respecto del régimen político, ¿no? Un sistema parlamentario es un sistema que se presta a tener unicameralismo y una cámara, entonces, de donde surge el gobierno, etc. Pero, entonces, la cuestión se vincula unas con otras, pero yo diría, la situación actual que tenemos nosotros, bicameralismo con las características de nuestro bicameralismo, que son las mismas funciones y el mismo criterio de representación, no tiene sentido. Gracias, Fernando. Parece que se nos va a hacer corta la noche, vamos a estar hasta las 12 porque tengo una cantidad de preguntas que vamos a tratar de ser más breve, porque de verdad que hay muchas preguntas. Ya, mira, Alejandra Muñoz dice, don Fernando, entonces para fortalecer la política institucional y que ésta se pueda enfrentar al poder económico de los empresarios, sería necesario fortalecer la construcción de partidos políticos y estos a su vez funcionar como organizadores de la política en respuesta de la economía de mercado. Fortalecer el party government. Yo no soy buena para el inglés, así ¿sí? No sé si lo dije bien. ¿Cómo me dijo? Se entendió. Después dice Cristian Ramos, según tu visión como ¿cuáles serían los 2 escenarios? Ay, Sandra, le pedimos eso, ahí está. Según tu visión como constitucionalista, ¿cuáles serían los 2 escenarios extremos a los cuales podría llegar Chile luego de terminado el proceso constituyente? ¿Podríamos quedar igual o peor de cómo estamos? ¿Cuánto podríamos avanzar? Y te voy a leer por mientras esto es como un comentario que apareció en Facebook y dice, entiendo que tener una gran constitución es una condición, pero evidentemente es insuficiente para cambiar un país. De hecho, hay buenas constituciones en países que han derivado a dictatoriales, corruptos y con poblaciones empobrecidas. ¿Qué peso le da fuerza común a la comunicación de su visión país a la ciudadanía de Chile, más allá del proceso constituyente? ¿Creen importante discutir esa visión aterrizada de país antes que discutir cómo se convierte en palabra de una nueva constitución? ¿Cuál es el rol del Estado respecto de la deuda con los pueblos originarios? Ese era el comentario de Facebook. Hasta ahí dejémoslo y después te doy las otras, Fernando. Bueno, voy a tratar de ser más breve. Respecto de la primera pregunta sobre cómo fortalecer la política institucional, si eso significa fortalecer los partidos políticos, bueno, yo diría, significa que necesitamos tener partidos políticos, porque lo que hoy día tenemos no son partidos políticos,
¿no? Los partidos políticos se supone que son instituciones para canalizar la participación política de los ciudadanos, y hoy día los ciudadanos miran a los partidos políticos con total rechazo porque es parte de la crisis de la política institucional. Yo creo que para entender la lógica de una política, de fortalecimiento de una política institucional, uno tiene que entender que en el momento institucional no se crea poder. Que los actores de la política institucional son los que manejan un poder que viene de otra parte. Por ejemplo, el poder que maneja la derecha le viene de su vínculo con el poder económico, ¿no? Entonces, cuando habla la UDI en el Congreso, en realidad no es la UDI, no son los diputados de la UDI los que están hablando, es el poder económico. Entonces uno se pregunta, la izquierda en el Congreso, cuando habla de izquierda, ¿quién está hablando? En teoría, uno diría, cuando habla la izquierda, debería estar hablando el pueblo, ¿no? Entonces, la fuerza de lo que dice la izquierda viene dada porque la izquierda habla por el pueblo. Y entonces se enfrenta la izquierda que habla por el pueblo y la derecha que habla por el poder económico. Y ahí se verá cómo se resuelve eso. Pero yo creo que hoy día el vínculo entre la sociedad y la política institucional está totalmente cortado. Y entonces, cuando habla la izquierda, no habla el pueblo, porque el pueblo no mira a la política institucional como su manera de manifestarse o de actuar. Pero por otro lado, la derecha sí está vinculada al poder económico. O sea, ese vínculo está tan sano como siempre ha estado. Entonces, la situación es una situación hasta cierto punto irónica, ¿no? Porque tenemos a una derecha que tiene poder y a una izquierda, progresismo, centro-izquierda, etcétera, que no tiene ningún poder. Y eso explica, creo yo, en parte, o sea, contribuye a explicar la situación de debacle de la oposición hoy día, porque la política que la oposición hace hoy día es una política puramente de pasillo, porque no hay poder social real ahí. Y no hay porque está cortada el vínculo de la política institucional con la sociedad. Si la nueva Constitución no restablece ese vínculo, no va a crear una política institucional fuerte. Esa es una cuestión que yo diría es central. Y eso supone, claro, partidos políticos que estén legitimados, ¿no? ¿Será posible todo eso? Bueno, eso es lo que buscamos en el proceso constituyente. Cristian, los dos escenarios extremos. Yo no sé, a ver, no sé si dos escenarios extremos, pero yo diría, una posibilidad del proceso constituyente es distintas maneras en que el proceso constituyente podría fracasar. ¿Cuál es la que ahora creo yo que es útil de mencionar? Yo creo que el proceso constituyente fue abierto por la fuerza del pueblo que irrumpió actuando el 18 de octubre. De hecho, menos de un mes después de la irrupción del pueblo, todos los cerrojos que habían protegido la Constitución tramposa por 30 años saltaron por los aires y ya había un plebiscito fijado para abril, ¿no? El mismo plebiscito que 3 o 4 años antes el propio ministro del Interior de Bachelet, no de la UDI, de Bachelet había dicho que era un atajo raro, que no se podía hacer. Ese mismo plebiscito lo consiguió el pueblo en menos de un mes irrumpiendo. Ese pueblo, esa fuerza social, es la que va a llevar adelante el proceso constituyente. Por lo tanto, si esa fuerza social no está en el proceso constituyente, no va a haber proceso constituyente. Yo creo que si en el plebiscito, por ejemplo, votan la misma cantidad de personas que votan las elecciones normales, vota el 40, el 45, el 50%, no va a haber proceso constituyente. O sea, va a haber proceso en el sentido de que formal, eso se va a hacer. Se va a elegir una convención, se va a acordar un texto, se va a haber un segundo plebiscito, está bien. Pero cuando terminemos nos vamos a dar cuenta de que no es una nueva constitución, es simplemente una reforma de lo que había y todo sigue más o menos igual. Si en el plebiscito vota el 80 o el 90% de los que pueden votar, la cuestión va a ser totalmente diferente. La diferencia ahí va a ser del cielo a la tierra, ¿según qué? Según si el proceso constituyente sirve para conducir esta fuerza social enorme que irrumpió en octubre. Y para eso, bueno, iniciativas como Fuerza Común son decisivas, por supuesto. Porque esa fuerza social no se va a manifestar a través de los partidos tradicionales, porque esos partidos comparten la deslegitimación que caracteriza al régimen completo. Entonces, yo creo que hay una cuestión muy, muy decisiva en la posibilidad de que, en el éxito de Fuerza Común. Si Fuerza Común no resulta, si Fuerza Común no tiene éxito, si no lo logramos hacer, entonces la posibilidad de que esa fuerza social se canalice en el proceso constituyente baja. No es que sea imposible, por supuesto, no es que Fuerza Común o nada, pero baja. Si Fuerza Común tiene éxito, esa posibilidad sube. Y de eso yo creo que va a depender que haya o no haya proceso constituyente. ¿Qué pasa si no hay proceso constituyente? ¿Qué pasa si fracasa el proceso constituyente por esta u otra razón? Bueno, yo creo que va a haber otro estallido en algún momento.
y ese otro estallido va a haber aprendido del 19, una antecedente. Yo creo que ese estallido que va a venir, no sé, pues el 21, el 22, cuando corresponda, ese va a ser un estallido que va a haber aprendido que lo único que sirve es quemar. Lo único que sirve para avanzar algo es quemar. Y eso no creo que vaya a ser bueno para nadie en Chile. Así que yo realmente espero que el proceso constituyente sea exitoso, y por eso creo que es tan importante que Fuerza Común sea exitosa. La Constitución, el comentario decía, la Constitución no es una condición necesaria, pero no suficiente. Por cierto, la Constitución no soluciona ella inmediatamente los problemas de salud, educación, seguridad social. No va a haber, la Constitución no va a crear un nuevo sistema de pensiones, no va a crear un nuevo sistema de salud o de educacional, pero es la condición esencial, necesaria, para que esos problemas puedan tener solución. Lo mismo para el reclamo de la autonomía o de los pueblos, de reconocimiento de los pueblos originarios. Durante los últimos 30 años ha sido imposible avanzar en el reconocimiento. Yo espero que el momento de la nueva Constitución sea un momento en que haya reconocimiento, pero no basta que hayan palabras de reconocimiento, ¿no? Será necesario un régimen adecuado de reconocimiento en que se le reconozca la adecuada autonomía a los pueblos originarios, etc. ¿Cuál es la Fuerza Común hoy día? Está hablando de su visión política para Chile, más allá de la visión constituyente. Bueno, hoy día yo creo la manera en que hoy día estamos hablando, no digo nosotros, estamos los chilenos hablando del futuro que queremos para Chile y cada vez más en lo que viene va a ser en términos de visiones constituyentes, ¿no? Porque una visión sobre la nueva Constitución es en alguna medida un proyecto para Chile en el mediano y largo plazo. Yo creo que Fuerza Común va a desarrollar su visión política. Para eso, entre otras cosas, tenemos el proceso constituyente. Eso es algo que estamos discutiendo ahora. Pero claro, la manera en que vamos a expresar y comunicar nuestra visión política va a ser a través de nuestra visión constituyente, porque es la manera en que eso aparece en las condiciones actuales. Gracias, Fernando. Mira, algunas personas me han consultado, me preguntan cómo pueden ser parte de Fuerza Común. A algunos ya les he pedido su contacto para el que quiera ser parte. Puede enviarnos a mí o a Eduardo González, que está también en el chat. Nos puede enviar su teléfono y nosotros los vamos a contactar después para poder explicarles, pero lo pueden hacer también en la página de fuerzacomún.cl, www.fuerzacomún.cl. Y también pueden contactarnos a través del Facebook y del Instagram de Fuerza Común para aquellos que quieran inscribirse. Si dejan su dato acá en el chat, nosotros los vamos a contactar sin ningún problema. ¿Querías decir algo, Fernando? Yo, a las personas que estén pensando en si incorporarse a Fuerza Común, yo les diría, bueno, ahí están, tú has dado todos los datos de cómo se hace. Yo simplemente enfatizar lo que acabo de decir, que yo creo que desde el punto de vista de las posibilidades del proceso constituyente de ser exitoso, el esfuerzo que estamos haciendo en Fuerza Común, no quiero decir que todo depende de qué pase con Fuerza Común, porque evidentemente no es así, no es solo Fuerza Común. Fuerza Común es una manera en que se soluciona un problema crítico hoy día, que es cómo participa el pueblo movilizado en un proceso constituyente cuando los partidos políticos tradicionales no sirven. Entonces, Fuerza Común es una respuesta. Yo creo que es la respuesta que está más avanzada de todas las otras que están también corriendo. Pero bueno, hay otros intentos. Yo creo que es fundamental para el proceso constituyente que algunas de esas iniciativas tengan éxito. Ahora tengo unas consultas en el chat que tal vez sería importante desarrollarlas. ¿Puedo? Sí, hay como 10.000, así que dale nomás. ¿En cuál Sí, va? sí, ahí ¿Cuál te queda, don Gabriel? digamos, como el lado. A ver, mira, Sandra nos plantean dos preguntas, las voy a unir. Por ejemplo, el Estado de Bienestar 2.0, ¿qué condiciones estructurales tiene que tener para garantizar derechos básicos? ¿Qué Estado necesitamos? Y desde ahí enlaza otra pregunta que sería, ¿cómo sería la transición a un Estado social en la práctica? Por ejemplo, ¿qué pasaría con las clínicas, colegios y universidades privadas? ¿Serían expropiadas por el Estado? ¿O cómo evitar el mercado en salud, educación y pensiones? No sé, es una pregunta para el próximo conversatorio, pero me pareció interesante. Sí, recuerden que el último conversatorio, que va a ser la otra semana, justamente de seguridad social, que también va a ser con Fernando. Te avisamos, Fernando, por si no lo tenías en la agenda. Me doy por avisado. Te das por avisado. Pero ahí justamente vamos a hablar de todos esos temas. Mira,
Y previo a esa pregunta que leyó Eduardo, teníamos una de Gabriela Albaca que dice: ¿qué rol concederíamos a grupos intermedios territoriales, como cooperativas locales, como tercer actor respecto al Estado y al mercado? Y eso se podría ligar también con una del Facebook que dice: el fortalecimiento de sindicatos y grupos sociales intermedios es necesario en el nuevo modelo del Estado. ¿Ve en tema un asunto importante para la nueva Constitución? Debe ser ve en el tema Sí. un asunto importante para la nueva Constitución. ¿Qué tal el modelo de Uruguay en este tema? Dice. Y la última que te leo también por Facebook, por mientras, es: si se aprobara el TTP 11 hoy, ¿no podríamos tener una nueva Constitución? Esa te dejamos por mientras, más la que dijo Eduardo. A ver, por supuesto, yo aquí voy a dar mi opinión. En esto hay discusiones o conversaciones que están ocurriendo. Parte de esto tiene que ver con las cuestiones que estamos discutiendo en el proceso constituyente. En fin, no, o sea, no. Yo, ¿qué es lo que yo diría de esto que alguien llamaba Estado de Bienestar 2.0? O sea, yo creo que lo que yo diría es que la manera tradicional en que se pensaba la realización de derechos sociales era a través de los servicios públicos, ¿no? O sea, si la educación era un derecho social, eso quería decir que la educación tenía que ser estatal. Si la salud era un derecho social, eso quería decir que la salud tiene que organizarse a través de prestadores estatales. Yo creo que en las condiciones actuales, y yo sé que en esto hay desacuerdo, por eso lo digo con cautela en el sentido que esta es la posición que yo defiendo en estas discusiones y estoy enteramente dispuesto a conversar lo que sea necesario, pero yo creo que en las condiciones actuales pensarlo de este modo limita demasiado las posibilidades de realización de esa idea. A mí lo que me interesa, o lo que yo creo que es importante, es que los derechos sociales sean esferas donde no haya mercado, porque el mercado significa que cada uno accede según lo que tiene. El ingreso de cada uno es el criterio para determinar a qué accede cada uno. Así funciona el mercado. Y yo creo que eso es lo que niega la igualdad característica de los derechos sociales. Si el problema es el mercado, entonces en principio es posible que haya participación de agentes, digámosle, llamémoslo si quieren, privados o por lo menos no estatales, que no participen en términos del mercado. Cuando eso es posible, yo creo que no hay ninguna razón para negarlo. Entonces creo yo que el espacio para grupos intermedios locales, para sindicatos, para otro tipo de asociaciones, para asociaciones de profesores, por ejemplo, que deciden poner un colegio no porque quieren poner una empresa, sino porque su vida está envuelta en la educación, ¿no? Yo creo que hay mucho espacio para eso. Yo no tengo problema. Desde el punto de vista de la realización de los derechos sociales, la participación de entidades no estatales no es el problema es el mercado. Entonces, si uno organiza estos sistemas de modo de excluir el mercado, sin perjuicio de que puedan participar proveedores o agentes no estatales, yo no veo en eso problema alguno. Y entonces, eso por supuesto suscita una serie de cuestiones que están bien preguntadas, aunque no va a ser posible dar una respuesta aquí. Por ejemplo, sobre la transición. ¿Cómo se hace para transitar? Porque uno no puede poner en pausa el sistema educacional mientras lo reforma y después ponerle play de nuevo, ¿no? O sea, el sistema educacional, el sistema de salud, el sistema de pensiones tiene que ser reformado mientras está funcionando. Y eso, por cierto, limita lo que se puede hacer, etc. Ahí lo único que yo diría es la transición es una cuestión importantísima, es fundamental. Es mucho, no hay que verla simplemente como una cuestión accesoria de cómo pasamos de un estado a otro. No. Hay una cuestión fundamental de que la transición puede hacer que hay ciertas posibilidades que no se pueden usar, ¿no? Y yo creo que la transición tiene que ser lo menos disruptiva de la vida posible. Por ejemplo, ¿cómo han salido del sistema de capitalización individual los países que han salido de ese sistema? Porque la mayoría de los países que se movieron en la dirección que Chile han vuelto. ¿Y cómo han vuelto? No por la vía de decir, mire, de un día para otro se acabó la capitalización individual, todas las cuentas individuales entran en un fondo común. No, esa vía es pensable, pero es difícil de realizar políticamente. Entonces, normalmente, la manera en que han salido es que se ha creado un sistema solidario paralelo
que garantiza ciertas condiciones en las pensiones y se le ha ofrecido a las personas la libertad de cambiarse, ¿no? Y en los casos en que se ha intentado esto, normalmente eso ha sido exitoso y a los pocos años la enorme mayoría de las personas están en el nuevo sistema y así se avanza, ¿no? Yo creo que es bien importante pensar la transición de un modo que sea lo menos disruptivo del funcionamiento de los sistemas y de las expectativas que las personas han sido inducidas a crearse en la operación de los sistemas que hoy día existen. Esas expectativas no pueden ser tratadas por así decirlo, con desprecio, como si fueran irrelevantes. No, son importantes. Yo tengo mi opinión sobre el discurso de la propiedad, sobre los fondos previsionales y cuán real es, etc. Pero durante 40 años se les ha dicho a los trabajadores que la plata que tienen ahorrada en sus fondos previsionales es de ellos. Yo creo que la solución no es simplemente decir ya, se acabó esto, se cambia el sistema, todos esos fondos pasan a un fondo común. Yo creo que hay que buscar maneras en que la transición respete las expectativas que el propio, digamos, las personas han ido adquiriendo en los términos de los sistemas actuales. Y creo que, el TPP-11, esa me falta. Si se aprueba el TPP-11, ¿qué pasa? No, yo creo que si se aprueba el TPP-11, igual vamos a poder tener una nueva constitución. Yo creo que sí, o sea, la nueva constitución yo creo que es inevitable. De hecho, yo creo que la constitución actual ya no existe, está muerta. Por lo tanto, con TPP-11 o sin TPP-11 vamos a tener que tener nueva constitución. ¿Cuál es la diferencia, por cierto? El TPP-11 en esta materia lo que importa es, le da garantías a los inversionistas extranjeros de que no va a variar en su perjuicio la regulación que se les aplique. Eso es lo que dice el TPP-11. Y entonces creo yo, una tontería firmar el TPP-11 justo antes de un proceso constituyente, porque el proceso constituyente va a cambiar la regulación, evidentemente. Entonces yo creo que es una falta de seriedad, a ese nivel creo yo, es una falta de seriedad apoyar hoy, antes del proceso constituyente, el TPP-11. O sea, independientemente de que haya gente que cree que sería bueno que Chile lo firmara, yo creo que sería una irresponsabilidad, sería una falta de seriedad empezar un proceso constituyente y justo antes firmar un tratado que nos obliga a respetar las condiciones de la regulación a los inversionistas extranjeros. Si lo hacen, si se hace esa irresponsabilidad, esa falta de seriedad, bueno, después del proceso constituyente lo que vamos a tener va a ser inversionistas que van a arrastrar a Chile a tribunales internacionales para que lo indemnicen. Y a esos tribunales Chile tendrá que ir a defenderse, por supuesto. Yo creo, entonces yo espero, eso habrá que hacerlo si es así. Por eso mismo yo espero que incluso quienes creen que es bueno para Chile firmar el TPP-11 reconozcan que en la condición actual sería absurdo hacerlo y que entonces posterguen su discusión y aprobación para después de la nueva constitución. Gracias, Fernando. Mira, Claudio Rodríguez está pidiendo la palabra, le vamos a dar la posibilidad de que pueda hacer una consulta y después seguimos con la lectura de las otras consultas. Claudio. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Fernando. Ha sido fantástica la exposición. Voy a dejar la palabra porque me respondiste con la explicación que diste recién una de las preguntas que tenía. Así que muchas gracias. No se te escucha, Guara. Si abre el micrófono es mejor, ¿cierto? Suele ser útil. No vamos a alcanzar hoy día a terminar, pero porque siguen llegando preguntas. Mira, Nicolás Ruiz Tagle dice, por favor, muchas gracias por la invitación. Y mi pregunta es, ¿qué modificación haría el Poder Judicial en cuanto a su formación, la responsabilidad de sus integrantes, los principios legales? Esa es la consulta de Nicolás Ruiz Tagle. En el Facebook dicen, si llegasen a asegurarse la gratuidad de educación y salud, ¿qué pasaría con las instituciones privadas que existen hoy y las personas que la consumen? ¿Pasarían directamente al Estado? Esa pregunta era de Facebook. Pablo Torreblanca consulta, ¿cómo responder al argumento de Alfredo Jocelyn Holt que dice que el plebiscito está viciado desde su origen? Después seguimos con más consultas, Fernando. Ya. Respecto del Poder Judicial, yo creo que hay varias cuestiones, aunque claro, no quiero dar una respuesta excesivamente técnica, ¿no? Pero yo creo que hay varias cuestiones en las cuales la estructura actual del Poder Judicial ha ido quedando obsoleta. Piénsese que el proceso penal cambió totalmente hace 15 o 20 años y
el proceso civil va a cambiar. Está ahí un proyecto que está discutiendo, y eso supone entonces una reestructuración del sistema judicial, pero el sistema judicial, su estructura fundamental sigue siendo más o menos la misma que ha sido desde siempre. Y eso hay que cambiarlo. Yo abogaría por un poder judicial menos jerárquico, más horizontal, y por una carrera y entonces con menos posibilidades para la aplicación vertical de criterios impuestos. Pero por supuesto ahí hay muchísimo más que decir. Respecto de la gratuidad, o sea, yo no creo que es decir, si uno mira el sistema universitario anterior al neoliberalismo, lo que uno ve es un sistema que estaba compuesto por 2 universidades estatales, que eran la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado, y un conjunto de universidades privadas, entre comillas, que son las privadas que hoy día pertenecen al CRUCH, ¿no? La Universidad Católica, la Universidad de Concepción, la Universidad Austral, la Universidad Técnica Federico Santa María, esas universidades. Pero son universidades que hoy día, piensen ustedes en la Universidad de Concepción, son universidades que hoy día parecen ser universidades públicas. O sea, si uno pone, por así decirlo, a la Universidad de Chile a un lado y a la, no sé, a la Universidad del Desarrollo, a la Universidad de las Américas al otro lado, ¿dónde está la Universidad de Concepción? Jurídicamente está cerca de la Universidad del Desarrollo porque es privada. Pero en todo lo demás está mucho más cerca de la Universidad de Chile. ¿Por qué? Porque fue creada en un momento en que la idea de la educación era esencialmente pública. Entonces, aun cuando fuera instituciones formalmente privadas, el tipo de la manera en que se entendían esas instituciones no era como empresas, no eran para producir utilidades para sus dueños, eran para realizar la función social de la educación. Y entonces son instituciones que hoy día, cuando las miramos hoy día, parecen mucho más públicas que privadas. Y yo creo que esa es un criterio que nos debería servir de orientación. Nosotros tenemos que volver a pensar en la educación como una actividad esencialmente pública, pública incluso cuando la realizan entidades que jurídicamente son privadas, como la Universidad de Concepción. Y entonces que la pregunta ¿es pública o no es pública? Es una pregunta que no tiene una respuesta clara. Sí, en algún sentido sí, en algún sentido no. Y yo pensaría lo mismo para las instituciones, bueno, de educación superior claramente, pero también para las instituciones educacionales en general, en la medida en que fuera cambiando el sistema educacional, alejándose de un sistema de mercado, que es el que tenemos ahora, hacia un sistema en que reconoce la salud, la educación como un derecho social. No conozco el argumento que tiene Alfredo Jocelyn Holt para afirmar que el plebiscito es un plebiscito viciado. Yo no creo que sea viciado el plebiscito. Yo no creo en el sentido común político de Alfredo Jocelyn Holt. Por lo tanto, que él diga que el plebiscito es viciado, a mí me induce a pensar que tenemos buenas razones para confiar en la validez y legitimidad del plebiscito. Me parece. Fernando, mira, en honor al tiempo y que ya llevamos más de 1 hora, estamos cerca de 1h30 acá en el conversatorio, se nos ha extendido bastante y que siguen llegando preguntas porque hay gente que va tomando Facebook, etcétera. Vamos a cerrar con la última intervención de Gerardo Cortés, que pidió la palabra, no sé si está ahí Gerardo Cortés, para cerrar y las preguntas, porque además hay muchas preguntas de la gente que se fue sumando después y que ya habían sido respondidas en la primera parte. Recordar que el día martes, además, vamos a hacer el último ciclo de este conversatorio que está organizado por Fuerza Común. Y nos interesa mucho también, Fernando, que puedas invitar a la gente que está hoy día acá en esta charla y la que nos está viendo por redes sociales a través de Facebook Live, que puedan sumarse a Fuerza Común, que puedan ser parte de Fuerza Común, que se inscriban a Fuerza Común. La forma de hacerlo, además, es muy fácil, se puede hacer a través de la página. Para las personas que tienen clave única, se puede hacer todo en pantalla hoy día a través de internet, y si no tiene la clave única, en algunos casos se puede recuperar, así que invitarlos también a que puedan ser parte de este proyecto, invitarlos a que podamos sumarnos y hacer fuerza fuerza común, como dice Fernando, para poder lograr los cambios que requiere el país. Fernando, le habíamos dado la palabra a Gerardo, no sé si está todavía Gerardo. Sí, está ahí. estoy. Gerardo, adelante, contigo terminamos. Muchas gracias. Fernando, una consulta. ¿Cómo se garantiza en un estado de bienestar los múltiples derechos demandados con un estado que habitualmente tiene escasos recursos? Eso.
Y agradecer en realidad el conversatorio, muy interesante y muy bueno, así que los felicito. Gracias, Gerardo. Bueno, yo creo que eso es parte de la discusión política que se ocurre en un estado de ese tipo, ¿no? O sea, los recursos son escasos, las necesidades son mayores que los recursos, y eso quiere decir que hay que tomar decisiones. Déjame ponerte un ejemplo que es un poco demasiado puntual, pero que yo creo que ilustra. Cuando yo estaba estudiando en Inglaterra, apareció el Viagra. Y bueno, había que tomar una decisión de si el Servicio Nacional de Salud, que era, en Inglaterra es público y estatal, si el Servicio Nacional de Salud iba a financiar o no iba a financiar el Viagra. Lo interesante es esa decisión también la tienen que tomar las ISAPRE. O sea, un sistema privado de seguros de salud también tiene que tomar la decisión de si el seguro cubre o no cubre un medicamento nuevo que ha aparecido por una condición X. La diferencia es que la decisión en un sistema público es una decisión que se toma en público y con criterios de, precisamente, dados los recursos escasos que tenemos y dadas las necesidades que tenemos, se justifica o no se justifica por el incremento en el bienestar que producirá financiar o incluir este medicamento dentro de lo que el sistema de salud financia. En el caso de UNISAPRE, las consideraciones que se toman para responder la misma pregunta son consideraciones bien distintas, ¿no? Son cuáles son las utilidades que les vamos a producir a nuestros accionistas en estas condiciones o en las otras, etc. Entonces, yo no creo que el problema del financiamiento exista solamente en un régimen de derechos sociales. El problema se plantea de distintas maneras también en un Estado como el nuestro, en un Estado subsidiario. Pero lo que sí cambia son la naturaleza de las razones en virtud de las cuales, los argumentos o las consideraciones que deciden la cuestión. Así que, por cierto, uno esperaría que un Estado social tuviera una política responsable, ¿no? Que se hiciera cargo de la escasez, etc. Y eso también tiene que ver con el tipo de discusión política que va a haber en la política bajo la nueva Constitución, etc. Respecto para terminar, yo ya he insistido bastante, o ya creo que ya lo he expresado, de por qué yo creo que es tan importante lo que estamos haciendo en Fuerza Común. Importante no solo para nosotros, no solo para Fuerza Común, sino para el proceso constituyente. Pero a mí me gustaría ahora también enfatizar que lo que nosotros queremos es que Fuerza Común sea, y sea vista, pero sea vista porque es un partido político que responde al espíritu del 18 de octubre, ¿no? Es decir, que precisamente no responde al espíritu de los partidos políticos tradicionales. Ahora, por supuesto, el problema de querer ser eso es que nadie le cree a uno. ¿Por qué le van a creer a uno, no? Porque todo el mundo dice, nosotros queremos ser distintos, etc. Entonces, ¿cómo uno puede transmitir con credibilidad que Fuerza Común es un partido que no responde a la lógica de la política que se acabó el 18 de octubre, sino a la lógica de la política que empezó el 18 de octubre, es decir, a la política de la nueva Constitución y no a la política de la Constitución tramposa? Yo creo que lo que tenemos que hacer, la manera es mostrando que nosotros hacemos las cosas distintas, ¿no? Mostrando que las características del partido, lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos que creemos y nuestra organización interna es algo que va a ser decidido a través de un proceso participativo de discusión en nuestro proceso constituyente interno. Mostrar que Fuerza Común es un lugar donde se ocurren conversaciones como estas. Es decir, Fuerza Común es un lugar donde viene gente que quiere participar y conversar y hablar políticamente. Es decir, las reuniones de Fuerza Común no son reuniones para repartirse cargos, para organizar máquinas. Bueno, supongo que algo de eso en algún momento va a haber, pero la cuestión fundamental, las reuniones de Fuerza Común son para hablar de política, para hablar del Chile que queremos, que se nota en una reunión como esta. Entonces yo diría, Fuerza Común es un partido que pretende hacer presente ya la política como va a ser bajo la nueva Constitución, y lo estamos mostrando. Lo mismo que hemos dicho, Fuerza Común no va a tener una entidad central que va a designar sus candidatos. Nuestros candidatos van a ser decididos territorialmente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos, cuando hablamos de un poder descentralizado, creemos en un poder genuinamente descentralizado. Entonces, O'Higgins tendrá que decidir cuáles son los candidatos de O'Higgins a la Convención Constitucional. Eso no le va a llegar decidido por alguien desde el centro.
Entonces, el proceso constituyente, que es un proceso poroso a la sociedad, no es necesario ser militante de Fuerza Común para participar. Hay que tener cierta simpatía, por cierto. No queremos que nuestros adversarios vengan al proceso constituyente. Hay que tener cierta simpatía general, pero queremos precisamente hacer un proceso en el cual Fuerza Común pueda conversar con la sociedad, y por eso queremos un proceso participativo y, como lo hemos llamado, poroso. Nuestros candidatos van a ser elegidos territorialmente. Queremos entonces mostrar con esos hechos que Fuerza Común responde a la filosofía del 18 de octubre y lo que viene después, y no a la política anterior. Y eso, creo yo, junto con la necesidad imperiosa de encontrar un mecanismo, alguna forma a través del cual el poder social que hizo posible el proceso constituyente pueda participar, yo creo que son las razones principales por las cuales yo creo que tiene sentido sumarse a este proyecto, que yo estoy convencido que va a tener éxito en la medida, que yo creo que lo vamos a poder hacer, en que logremos conectar con esa fuente de poder inconmensurable que es ese pueblo chileno que está desencantado de la política hasta ahora. Si nosotros logramos conectar con eso, Fuerza Común va a ser, primero vamos a tener éxito, pero además yo creo que vamos a estar en condiciones de cambiar Chile. El proyecto al cual los estamos invitando, o al cual nos estamos sumando todos, es un proyecto que yo creo puede ser histórico. Vamos a hacer historia en Fuerza Común, y esa es la invitación. Nada menos. Bueno, ahí estaba la invitación de Fernando explicando un poco por qué debieran sumarse a Fuerza Común. Además, hay que decirlo, en una situación bastante compleja, en un momento de pandemia donde estamos con una crisis no solamente sanitaria, sino que económico y social. Así que invitarlo a este nuevo proyecto. Ojalá puedan ingresar a la página de Fuerza Común, www.fuerzacomún.cl, y también, como les mencionaba, los que quieran dejar sus datos acá en el chat lo pueden hacer y nosotros los vamos a contactar. Es muy fácil inscribirse. Necesitamos sumar firmas y necesitamos lograr el número de personas para conformarnos en un partido y tener voz y voto. De lo contrario, nos vamos a quedar solamente en el diálogo, en las marchas y en la protesta, pero no vamos a tener la posibilidad de hacer los cambios que queremos. Así que los que quieran sumarse, bienvenidos sean. Somos un grupo diverso de personas, como ustedes ven acá. Yo creo que lo que nos une es la necesidad de poder hacer los cambios y generar esos cambios rápidamente. Muchas gracias a todos. Los invito para el martes, que termina este ciclo conversatorio. Vamos a terminar con Fernando Atria, justamente hablando de los temas de seguridad social. Quedaron muchas preguntas sin poder responder en honor al tiempo, porque se nos extendió demasiado, pero el día martes, por favor, los que puedan ingresen a las 7 de la tarde. Vamos a estar enviando el afiche también por las páginas de las redes sociales de Fuerza Común, para que puedan ingresar y podamos seguir y continuar este debate, que es justamente para poder tener un poco de educación cívica, Fernando, antes y previo al plebiscito, porque el proceso constituyente no lo van a hacer solamente abogados, lo va a hacer la gente común y corriente, que es lo que esperamos. Exacto. Así que ojalá que todos puedan sumarse. Muchas gracias, Fernando. Si quieres despedirte, la palabra es tuya y cerramos contigo. No, solamente decir muchas gracias por la oportunidad. Ha sido una conversación extremadamente interesante para mí también. Así que nos veremos en la próxima, el martes, ¿no? El martes a las 7 de la tarde, ¿ya? Muchas gracias a todos, pásenlo muy bien este fin de semana. El lunes es feriado, aunque no se note en época de pandemia, pero el lunes es feriado. Un abrazo y nos vemos el martes. Síganos en las redes sociales, tenemos nuestro Instagram, @Fuerza Común O'Higgins, también digamos desde las regiones, y en Facebook también estamos, Fuerza Común O'Higgins. Por favor, necesitamos su ayuda, que podamos hacer, es como armar una plaza, ¿no? Discúlpeme que me ponga ahí, porque necesitamos encontrarnos con las personas, y para eso, digamos, tenemos que, la única espacio que nos queda son las redes sociales, así que muchas gracias. Sí, porque ya no podemos vernos en persona, así que más adelante veremos si podemos hacer un conversatorio en torno a un vinito, Fernando, para que sea un poco más entretenido y podamos dialogar de política. La regla básica en la pandemia es: toda reunión que se hace online implica el compromiso de reproducirla en persona después. Exactamente. Ojalá cada uno de ustedes pueda invitar a más personas, así que los dejamos para el martes. Un abrazo y que lo pasen muy bien este fin de semana, dentro de todo lo negativo que nos está sucediendo. Chao, chao, chicos. Chao. Chao.